Muy buenas tardes a todos ahí donde nos están viendo, aquí por el canal Más TV. Es para nosotros un gozo y una bendición entrar hasta tu hogar a través de este medio. Y este es el pastor Esteban Reyes, estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia Fuente de Vida, y este es el programa Fuente de Vida que empezamos a transmitir a partir de este domingo por esta plataforma. Y yo quisiera hoy que meditáramos en un pasaje que es en el Salmo 150 y dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Vamos a dedicar un momento para escuchar una pequeña alabanza al Señor, invocando su nombre. Y antes de hacerlo, yo te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos y hagamos una breve oración, pidiéndole a Dios que bendiga este momento y que sea un tiempo en donde podamos estar en comunión con Él. Vamos a orar. Dios, gracias te damos en esta tarde por el gozo y la bendición que nos das de estar aquí en tu casa y transmitir desde aquí, Señor, para toda la comunidad que nos escucha, para las iglesias, para las personas que están en casa. Padre, en este tiempo de pandemia, yo te ruego, Señor, que hables a nuestros corazones. Señor, queremos cantar a ti, Señor, y queremos también proclamar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que uses este momento para traer, Señor, aliciente, para traer consuelo a aquellos que están desesperados, que están tristes, aquellos que están pasando por crisis. Dios, que este sea un tiempo de consuelo y de ánimo, Señor, para todos en nuestra ciudad, en el país y en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice la palabra del Señor que donde están nosotros reunidos en su nombre, ahí está Él. Así, confiando en esa palabra, vamos a entonar este canto. Es una invitación para que el Señor esté con nosotros y que su presencia nos ayude a comprender su palabra.
damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Señor. Después de escuchar esta alabanza gloriosa en donde le pedimos y le decimos a nuestro Señor y al Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Y yo quiero hoy platicar con todos, quisiera que leyéramos a partir de las Escrituras del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo del 1 al 4. Y ahí donde estás en casa, si tienes una Biblia, yo te invito a que la veas. Si no, escucha atentamente lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Este es un pasaje que habla de Jesús haciendo un milagro glorioso. Y yo quisiera que ahorita que todos deseamos un milagro, todos deseamos que haya cambios en la situación que estamos viviendo. Yo sé que estás enfrentando crisis, yo sé que en este momento hay crisis económica, yo estoy seguro que estás pasando por incertidumbre. Lo que más te interesa ahorita y lo que estás ahora, lo que tiene toda tu atención es poder resguardar a la familia y en casa, cómo hacerle para que todos estén seguros. Hoy este mensaje es un mensaje de esperanza, especialmente para ti que me estás escuchando en casa. Así que mando un saludo a todos los miembros de la Iglesia Fuente de Vida, a la Iglesia La Gracia, y también mando un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven por este medio en toda la República Mexicana y en algunos otros países también que nos alcancen a ver. Dice el pasaje en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. De la siguiente manera: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino más bien ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Este pasaje se encuentra en un lugar estratégico en el Evangelio de Mateo, porque precisamente antes, en los versículos, incluso en el capítulo anterior, Jesús viene haciendo una serie de milagros extraordinarios. Por ejemplo, vemos unas muestras de fe en las sanidades de Jesús al Él usar su poder glorioso y limpiar y sanar y cambiar las circunstancias de muchos que estaban enfermos y de muchos que estaban pasando por necesidad. Como yo sé que en este momento tal vez tú tengas necesidad, tal vez ahora mismo tú eres un alcohólico y te sabes con una necesidad profunda, tal vez ahora mismo estás perdiendo a tu familia, a tu matrimonio, tal vez ahora tienes a alguien en un hospital. Tal vez hoy estás bajo una crisis económica terrible, que estás al borde de la desesperación. Tal vez hoy estás en depresión. Bueno, este es un mensaje que nos da aliento a todos. En el capítulo 8, versículo 8, Jesús le está respondiendo a un soldado, a un centurión que es uno de los jefes del ejército romano, y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Este hombre tiene una gran fe y le dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Después, en el capítulo 9, versículo 18, también vemos otra muestra de fe. Dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal, era un sacerdote de los fariseos, ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Él con esperanza fue y buscó al maestro, aunque su hija ya estaba muerta, y él creía que Jesús, poniendo su mano, era suficiente para que cobrara vida. Después encontramos en el capítulo 9, versículo 28,
que Jesús una vez más hace otro milagro. Dice, llegando a la casa, vinieron a él, a Jesús, los ciegos, bastantes ciegos. Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Se puso delante de todos ellos que están invocando el poder de Dios, que están confiando en él. Y entonces ellos respondieron, sí, Señor. En estos tres casos previos, Dios obra poderosamente y Cristo usa su poder sanador y ellos son sanados de inmediato y el Señor hace muestra de su poder glorioso. En este pasaje que inicialmente leímos acerca del leproso, necesitamos ver cuál era la condición del leproso, qué es lo que estaba viviendo el leproso, qué es lo que estaba pasando por su mente, por su corazón. En Levítico capítulo 13, versículo 2, nos habla acerca de cuál es la condición, qué es lo que pasaba con alguien que se enfermaba de lepra. Dice Levítico 13, versículo 2, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como una llaga de lepra, entonces será traído a Aarón el sacerdote principal, o a uno de sus hijos, los sacerdotes, y el sacerdote entonces inspeccionará la llaga en la piel del cuerpo. Dice, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, entonces llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le va a declarar inmundo. Una palabra muy fuerte. Miren, el hecho de tener una enfermedad de la piel en el cuerpo ya era preocupante. Cuando alguien tenía una alergia en la piel, ya era preocupante en aquellas épocas para el pueblo de Israel, porque Dios había dado en su ley, en las leyes sanitarias en el Levítico, esta instrucción específica. Así que si amanecías con una roncha o amanecías con una erupción en tu piel, entonces ya era motivo de preocuparse. Algunos escondían su roncha, algunos escondían su alergia para ellos no tener que estar expuestos ante el sacerdote y tener que ser nombrados inmundos, como se les nombraba en aquel entonces. Así que la gente se ponía a temblar cuando algo extraño aparecía en la piel, porque había que ir con el sacerdote, ponerse en observación. Si la mancha avanzaba, entonces se le declaraba leproso. Según las leyes, dice la Escritura en Levítico también, este tenía que salir y vivir lejos. La cuarentena que ahora vivimos no es una idea nueva, no es algo que se le ocurrió a algún secretario de salud de algún país, no es algo que se inventó en el 2020. Ya en los años, a principios de 1900, cuando sufrimos la fiebre española, aunque los que somos de generaciones más nuevas no vivimos esa época, pero los ancianos han de recordar los mayores cómo sus padres platican de esta época. Y en esa época de española yo recibí un documento, un edicto que salió de la ciudad de Puebla, aquí en México, en donde se hacían las mismas recomendaciones que ahora se hacen con respecto a la pandemia. En aquella época se decía, ¿sabes algo? No te acerques, no se saluden de mano, no se abracen, lávense las manos, y pareciera que no hemos evolucionado en nada durante 100 años. De hecho, yo puedo decirte que las mismas leyes que Dios dio son las mismas que seguimos practicando el día de hoy cuando confrontamos una pandemia como la que tenemos hoy, el coronavirus. Entonces, cuando alguien tenía lepra en aquel entonces, tenía que salir y vivir lejos, apartado del resto de la población. ¿Por qué? Para evitar el contagio. Hoy estamos en cuarentena, estamos apartados de los demás para evitar el contagio, estamos encerrados en casa. La lepra es un mal que es producido por un bacilo, el bacilo de Jensen se llama. Y miren, la condición del leproso era muy triste porque implicaba dejar a su esposa e hijos, implicaba dejar su hogar, implicaba dejar de producir, dejar de ir al trabajo. Había una separación de la familia y seguramente una vez que era declarado leproso no volvería a verlos jamás. Es trágico las noticias que tenemos ahora de personas que han entrado a algunas clínicas, algunos centros de salud con algunas de las condiciones que presentan el cuadro clínico de la pandemia coronavirus, y entran y después
cuando están en el hospital, están apartados de su familia, de su casa, de su trabajo, y muchos, si no es que todos ellos, han muerto solos, sin nadie de sus seres queridos a sus lados. Es una condición triste. Nos unimos al dolor que están pasando las familias en nuestro país, en todo el mundo. En el caso de los leprosos, eran desterrados, tenían que abandonar su casa, tenían que dejar la colonia, tenían que dejar la ciudad. De hecho, perdían todos sus bienes, había un tipo de extinción de dominio, y a partir de que alguien se enfermaba de lepra, ya no podía ejercer derechos sobre sus bienes. No se le permitía tampoco ir al lugar santo de adoración, que era el templo. No se le permitía ir o acercarse al tabernáculo en el tiempo antiguo a alabar y adorar a Dios, a presentar los rituales que hacían los hebreos para poder ellos llegar a Dios. Levítico capítulo 13, versículo 45 nos dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado. ¿Qué significa embozado? Bueno, tenía también un tapabocas. Así que en aquella época también se usaba el tapabocas. Contagiado, estoy sucio, estoy contaminado, no te me acerques. Y dice el pasaje: todo el tiempo que la llaga estuviera en él, habitará solo, fuera del campamento será su morada. Las leyes ceremoniales declaran que el leproso tenía que andar gritando inmundo, inmundo, para que nadie se le acercara. Es alguien que es marcado como un infectado, y entonces esta persona tiene que apartarse declarando su condición. Y yo me pregunto, ¿por qué la expresión inmundo? ¿Por qué esa expresión tan despectiva y terrible? La enfermedad de lepra en particular genera unas heridas en el leproso que generan una carne viva y expuesta, maloliente. Su pura pus es infecciosa y altamente contagiosa. Un historiador del tiempo antiguo, en aquellas épocas de Jesús, Flavio Josefo, él menciona y dice que se podía ubicar fácilmente dónde estaban las colonias de los leprosos. En pocas palabras, los pisos especiales para contagio. Dice, ya que a kilómetros de distancia llegaba el aroma de la carne putrefacta de los leprosos. La vida diaria del leproso eran entonces vendajes malolientes, era carne podrida cayéndose a pedazos de su cuerpo, era sangre constante, era pus, era dolor, era ardor que no podía calmar con nada. Isaías, un profeta, menciona en el capítulo 64, versículo 6, todos nosotros somos como suciedad. Somos inmundicias, y dice el mismo. Y usa el mismo vocablo que usa en el tiempo antiguo Moisés. Dice, y todas nuestras justicias para Dios son como trapos de inmundicia. Lo que está diciendo es que todas las buenas obras que nosotros podamos hacer para querer agradar a Dios son para Dios como esos trapos que están amarrados a un leproso y que supuran muerte. Un trapo de inmundicia. ¿Cuál es? Es un vendaje de un leproso. Es un trapo indeseable, un trapo contaminante. Es un trapo sucio, maloliente. La pregunta es, ¿te atreverías tú a tocar uno de estos trapos? Lo más seguro es que no. ¿Dejarías que uno de tus niños, de tus hijos, tocara uno de estos trapos de un enfermo de lepra? Lo más seguro es que no. La diferencia de este caso de leproso con los demás casos que vimos es que este era alguien que estaba muerto también, pero en vida. Era un muerto en vida. Yo me pongo en el lugar del leproso y me pongo a pensar, ¿cuál era el sueño de este leproso? ¿Cuál era el sueño de él? Tal vez el sueño de cualquiera de nosotros es comprar una casa propia. Tal vez el sueño es tener dinero suficiente para poder dejar de trabajar todo este año y estar en cuarentena segura. Tal vez el sueño de todos los que me escuchan sea que no llegue a su casa el virus. Tal vez el sueño de todos es que esto se acabe pronto para que podamos vernos de nuevo y para que estemos con nuestras familias de nueva cuenta sin la preocupación de la pandemia. ¿Saben? Levítico 14,
versículo 1 al 6 dice: esta será la ley para el leproso. Cuando se limpie, cuando ya no tenga lepra, será traído el sacerdote y éste saldrá fuera del campamento. El sacerdote va a tener que salir a donde está el campamento de los leprosos. Dice, y lo examinará, y si ve que ya no hay, está sano, que la plaga del leproso ya no está en su cuerpo, entonces se ofrecerá un sacrificio especial y se le declarará limpio, así dice la Biblia. Ahora, aunque la ley hablaba de esta posibilidad que era muy remota, aun cuando la ley decía que cuando alguien llegara de casualidad a sanar de lepra, porque realmente nunca había sanos de lepra, porque no había medicamentos, no había tratamiento, no había ahora tecnología ni biotecnología como hoy lo tenemos, buscando vacunas. No había oportunidad para ningún leproso. Si estaba contaminado de lepra, era la muerte segura. No hay un registro histórico de que alguien haya sanado de lepra en aquellos tiempos, excepto con María, la hermana de Moisés, que dice la Biblia que se enfermó, pero Dios intervino y la sanó. ¿Cuál es el sueño del leproso? El sueño del leproso que llega con Jesús no era un carro nuevo, no era una casa, no era una comida suculenta. El único sueño era poder cumplir esa parte de la ley, en donde él llegara a estar limpio y pudiera presentarse delante del sacerdote, y para poder él decir, ya estoy sano, y poder integrarse de nuevo con su familia y retomar sus actividades normales. Qué bueno que en nuestro país la enfermedad de la lepra está totalmente erradicada, aquí no hay, porque la lepra es considerada una enfermedad mortal. La Biblia también menciona que la lepra es considerada de una forma espiritual y se llama pecado. El pecado entonces es lepra espiritual, y dice la Biblia que también es mortal. Si tú dices, qué bueno que no tengo lepra, qué bueno que ahora no tengo coronavirus, qué bueno que no tienes coronavirus ahora y que puedes estar en tu casa tranquilamente escuchándome en esta hora. Pero te tengo una mala noticia. Y la mala noticia es que dice la Escritura en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos estamos contaminados de lepra. Escúchame bien. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron. Y cuando habla de todos, dice que no hay justo uno solo. No hay nadie que sea justo. No hay quien haga lo bueno. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entra en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa? Que hemos nacido nosotros con la pandemia del pecado. Y esta pandemia ha durado desde que el hombre cayó. Esta pandemia ha durado desde que el hombre le dio oportunidad a la serpiente de entrar a su mente y doblegarse ante la autoridad de la serpiente. Y a partir de entonces dejaron a un lado la ley de Dios y esto se convirtió en pecado. Si yo me pongo a meditar respecto a la cuarentena, yo me doy cuenta que el hombre fue expulsado del paraíso, y Dios, porque Él es un Dios santo y es un Dios poderoso y es un Dios totalmente aparte del pecado. Él es un Dios puro 100%. Y Él no permitió que la presencia del hombre pecador estuviera más delante de Él. Así que Dios ejercitó. La primera cuarentena que se ejercitó fue en el Edén, cuando Dios expulsó al hombre por razón de su pecado y por razón de su caída. Dice la Escritura entonces que todos somos pecadores. Y la consecuencia del pecado es la muerte, es lo que dice la Biblia. La lepra reducía la calidad de vida de los leprosos y estaban esperando cada día el día de su muerte. Ellos habían dejado de abrazar el sueño de tener vida, porque ellos sabían que lo más seguro es que morirían. Todas las estadísticas estaban en su contra. Ellos irían a llorarlos por ahí en alguna tumba común, porque ellos no tendrían un velorio, no tendrían un tiempo de ir a la sepultura y llorar normalmente, porque era la ley. El pecado también nos lleva a estar muertos en vida. Efesios capítulo 2,
versículo 1, le habla el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y le dice: ustedes ahora están vivos. Dice, Él os dio vida a vosotros, porque antes, dice, estaban muertos en sus delitos y pecados. Y lo que está diciendo es que entonces puede haber entre nosotros algunos zombies. Sí existen los zombies, pero los zombies espirituales. Es alguien que está muerto, pero aparentemente está vivo. La verdad es que la Biblia nos dice abiertamente que si tú no estás en el Señor, si tú no estás en Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados. El pecado nos separa de la vida, el pecado nos separa de Dios también. ¿Cuál es el sueño del leproso? El sueño del leproso es: quiero ser limpio. Eso es lo que más aspiro, eso es lo que más deseo, decía el leproso. ¿Cuál es el sueño del pecador? ¿Cuál es el sueño del alcohólico? Ya no quiero ser un idólatra del vicio. ¿Cuál es el sueño del drogadicto? Ya no quiero ser preso de este vicio. ¿Cuál es el sueño del adúltero? Ya no quiero ser preso de esta tendencia mía. ¿Cuál es el sueño del inmoral? Yo quiero terminar esta práctica y quiero ser puro. ¿Cuál es el sueño del mentiroso? Quiero empezar a hablar la verdad. ¿Cuál es el sueño de aquel que sabe que está muerto, sin Dios y sin esperanza? El sueño es ser limpio, es ser transformado, y el único que puede hacerlo es aquel que a quien el leproso llegó y le dijo: Señor, quiero ser limpio. Y ese se llama Jesucristo. Me llama la atención que el leproso viene por su propia voluntad a buscar a Jesús, al Maestro. Seguramente el leproso había escuchado que Jesús había estado sanando al hijo del centurión. Escuchó seguramente que había hecho los milagros que había estado presentando algunos días antes. Y este leproso seguramente recibió las noticias de lo que Jesús estaba haciendo, sanando, limpiando. Porque dice la Escritura que una ocasión le mandaron preguntar: ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Y él contestó: vayan y díganle a Juan el Bautista, porque estaba preso, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los que están paralíticos caminan, que los que estaban muertos resucitan. Y entonces es el testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Amada persona que me escuchas, yo te quiero decir el día de hoy: si tú te sientes en lepra espiritual y sientes que eres un muerto viviente, hoy Jesús, el dador de vida, Él es la verdadera fuente de vida, te habla a ti en el nombre del Señor a través de su palabra y te dice: hey, yo quiero ser limpio en el nombre del Señor. Dice este pasaje que Jesús empieza a platicar con él. La pregunta es: ¿cómo hizo el leproso para establecer este diálogo con Jesús? Jesús no andaba en las colonias de los leprosos. En esta ocasión Jesús estaba en cierto lugar de la ciudad y este hombre seguramente violó las leyes sanitarias y entró directamente buscando al único que él sabía que podría darle respuesta y traer sanidad a su vida. Él venció su propia condición. Aunque había muchos leprosos, solo este fue el que vino. Él vivía en una colonia. Él se pudieron haber puesto de acuerdo: vamos todos juntos a buscarlo. Pero seguramente hubo quienes lo desanimaron, le decían: esto es imposible. No, mira, yo tengo un tío que lo intentó y no le funcionó. Mira, yo tengo a alguien que en alguna ocasión estuvo tomando esta medicina y no le hizo nada. Estuvo bien por unos días, pero al cabo de un tiempo murió. No tienes posibilidades. Seguramente él le platicó: oigan, sé de un Jesús, sé de un maestro que sana, sé de un maestro que puede transformar mi condición. ¿Qué les parece si vamos? Muchos de ellos seguramente entregados a la indolencia, entregados incluso a la total derrota. Ellos dijeron: ¿sabes qué? No me interesa, porque yo he aprendido que estoy muerto en vida y sé que voy a permanecer muerto en vida. Este hombre no le importó, venció su condición. Había muchos, solamente él fue. Nosotros tenemos muchos obstáculos emocionales y por eso rechazamos a Jesús. Y hay varias razones. Tal vez hoy tú digas: ¿sabes qué? No, ya lo intenté alguna vez y la verdad es que fracasé. Yo te digo algo: no es por tus fuerzas, es por el poder del Señor. Dice la Escritura que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que tiene poder para levantarte de tu condición y transformarte y cambiar tu estado de muerte en un estado de vida.
Entonces, ¿qué otros obstáculos tienes el día de hoy para acercarte a Jesús? Venció también su condición restringida. Él arriesgó su propia vida. Según la ley, habría que matarlo si él se apartaba de su colonia. Tal vez se disfrazó, tal vez se vistió de tal manera que cubría toda su enfermedad y su pestilencia. Avanzó entre la multitud con un solo objetivo: yo quiero ser limpio y yo sé que el único que me puede limpiar es Cristo. Este hombre, en medio de su dolor, con ropas en su piel, que se pegaba su carne a lo que supuraba su sangre, con las mantas que se cubrió, llegó dolorosamente, llegó con un esfuerzo sobrehumano hasta donde estaba Jesús, con la esperanza de que él pudiera cambiar su condición. ¿Cuáles son tus restricciones este día? Yo te pregunto el día de hoy. Tal vez tus amigos te dicen: ¿cómo es posible? ¿A poco ya vas a ser de los aleluyos? ¿A poco ya vas a empezar a ir a la iglesia? ¿A poco ya vas a empezar a leer la Biblia? ¿A poco ya eres un santo? ¿Tus amigos son el impedimento para ir allá? Yo te aseguro que muchos de los leprosos le dijeron: ¿a poco tú crees que eres mejor que nosotros? Te aseguro que muchos de ellos le dijeron: ¿cómo es que lo vas a intentar? Yo tengo 10 años con lepra y tú dices que puedes sanar. Todavía lo que te falta. Amada persona que me escuchas, va a haber obstáculos en el camino para buscar a Jesús, pero yo te digo en el nombre del Señor: levántate hoy mismo ahí donde estás y levántate con tu condición de lepra. Yo no sé lo que tú vivas, yo no sé cuáles sean tus prisiones, yo no sé qué es lo que te tiene atado en este día. Yo te digo en el nombre del Señor: levántate y vence tu condición. No escuches a tus amigos y ven y corre al mejor amigo de todos, y este es Cristo. ¿Cuál es tu impedimento? La familia. Yo he escuchado gente que dice: es que si yo busco a Dios, si yo empiezo a leer la Biblia, si yo empiezo a ir a la iglesia, mi familia me va a rechazar, mi familia me va a correr. Yo te digo algo: ¿qué prefieres? ¿Estar enredado en tus sábanas pestilentes, rodeado de muerte y de enfermedad, o levantarte en el nombre del Señor y correr a los pies del Maestro, del único que promete vida? Él dijo en Juan capítulo 4, dice: yo soy el camino. En Juan capítulo 14 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la solución. Él es la respuesta a tus problemas. Él es la respuesta a tu condición. Muchos están prejuiciados con el qué dirán. Si yo busco a Dios, luego entonces, ¿qué va a pasar con mis amigos con los que voy y tomo alcohol? ¿Qué va a pasar con mis amigos con los que juego? ¿Qué va a pasar con los amigos con los que he crecido toda mi vida? ¿Me van a criticar? ¿Qué va a pasar si sigo a Jesús? Que no te importe, yo te digo en el nombre del Señor: levántate y busca a Cristo, porque Él es la solución a tu condición. También Él venció el temor al rechazo de Jesús. Jesús pudo haberle rechazado, pero la verdad es que la Biblia dice que Dios nunca va a rechazar al que viene contrito y humillado delante de Él. Dice: un corazón contrito y humillado yo no rechazo. Dice la Biblia que el leproso vino, y mira la condición del leproso. Él vino y se postró delante de Él en un acto de clemencia y pidiendo misericordia, porque el leproso reconoció, él sabía que Jesús tenía poder, porque él sabía y reconoce que es Dios, y se le hinca delante de Él y le reconoce como Señor, porque Él le dice Señor en ese momento. Dice el versículo 3: Señor, si quieres puedes limpiarme. Yo creo que cuando leemos la Biblia y cualquier lectura que hagamos, tenemos que hacerla con el énfasis correcto. Yo no creo que este hombre haya llegado con una formalidad y haya dicho: Señor, si quieres puedes limpiarme. Yo creo que él alzó su voz grandemente, con ojos de lamento, tal vez con lágrimas en sus ojos, cayó de rodillas en una imagen, en una escena gloriosa de humildad. Y este hombre cae delante del Señor y pone su rostro en tierra, y lo que dice es: Señor, límpiame. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, puedes cambiar mi condición. Este hombre, con un llanto desgarrador, seguramente la multitud que estaba ahí escuchó a este hombre y llamó la atención de ver a alguien que había dejado todos los prejuicios,
a alguien que había dejado de escuchar otras voces. Y él fue directamente a Jesús para proclamarle, Señor, y decirle: tú puedes sanarme. Yo te digo el día de hoy, ven igual que leproso, póstrate delante del Señor y dile: Señor, tú puedes sanarme. Tú puedes decirle el día de hoy: Señor, aquí estoy. Póstrate delante de Él. Reconoce que Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes. Dice la Escritura que ante Él toda rodilla se doblará. Yo te invito el día de hoy, si tú sientes que estás en una condición de lepra, haz lo mismo que este leproso. La respuesta de Jesús es lo que más me impacta aquí. Jesús extendió su mano, dice la Biblia, y lo tocó. Eso es un atrevimiento para alguien que está leproso. Estoy seguro que en este momento nadie se atrevería a ir a un hospital de estos en donde ahora tenemos tantos amigos y tantas personas, ciudadanos de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo, que se están debatiendo entre la vida y la muerte, contagiados por este coronavirus. ¿Quiénes de nosotros iríamos sabiendo que está contagiado un positivo, iríamos y tocaríamos, extenderíamos nuestra mano para tocarle? El único que puede hacerlo es Cristo, porque Él es el dador de la vida, porque Él es nuestro creador, porque Él es nuestro Señor. Nuestra condición es pecaminosa, somos pecadores, somos malos y necesitamos a un Salvador. Necesitamos confiar, necesitamos creer, necesitamos dirigirnos a los pies de Cristo y esperar que su mano se extienda, una mano de misericordia que puede cambiar, que puede transformar, que puede sanar tu alma. Jesús extendió su mano y le tocó, porque Jesús es el Hijo de Dios, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús vino y se hizo pecado por nosotros, vino y entregó su vida voluntariamente. Él se hizo leproso, Él se hizo inmundo por ti en la cruz del Calvario para pagar por tu lugar, para pagar por tu culpa, para limpiar tus pecados, para transformar tus circunstancias. El Hijo de Dios, el Cordero, en la cruz del Calvario, murió para poder llevar tus culpas y tus vergüenzas. Hoy, hasta este momento, la mano de Jesús sigue estirándose. Hoy, hasta este momento, la mano de Jesús sigue tocando a los leprosos. Hoy, hasta este momento, la mano de Jesús sigue extendiendo salvación. La salvación del Señor sigue vigente y no cambia. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo te quiero preguntar en este día: ¿reconoces hoy ese poder de Cristo? ¿Reconoces que Él es el sanador, el salvador, el que transforma las vidas? ¿Reconoces que Él es el Señor sobre todo? Él puede cambiar tu condición de lepra el día de hoy. Jesús dijo: quiero. Esta respuesta gloriosa en este pasaje, porque Él está diciendo: es mi deseo, es algo que está dentro de mi voluntad. Dice la Escritura que Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voz del Señor hasta el día de hoy sigue siendo la misma. Para ti que eres leproso, para ti que estás enfermo, para ti que estás en pecado, para ti que te sientes perdido, para ti que te has escondido detrás de un ateísmo para poder sufragar todos tus problemas morales. Para ti Jesús es la solución. Y hoy el mismo Jesús que aquel leproso le habló y le dijo: yo quiero, el Señor te dice: yo quiero, sé limpio. La misma voz que creó el cielo y las estrellas, el mundo y todo lo que en él habita. Esa voz que nadie resiste, esa voz poderosa, esa voz transformadora. Es la misma voz que tiene autoridad sobre Satanás, sobre sus demonios y sobre el mismo infierno. Es la misma voz que tiene poder sobre los gobernantes de esta tierra. Es la misma voz de Jesucristo que hoy sigue hablando y que puede quebrantar corazones y puede transformar mentes. Es la voz que calmó el mar cuando estaban en la barca con los discípulos. Esa misma voz dice el día de hoy: yo quiero ser limpio. Ahí donde estás en tu casa, hoy yo te digo, el Señor dice: yo quiero ser limpio.
yo te quiero preguntar, quiero terminar diciéndote lo siguiente. ¿Vencerás los obstáculos que te impiden buscar a tu maestro? ¿Saldrás de la colonia sucia en donde vives entre leprosos? ¿Vencerás la voz de la gente que te dice, tú nunca vas a cambiar? ¿Vencerás la voz de tu mente que te dice, tú estás acabado, estás perdido, tal vez eres un degenerado? Y eso es lo que tu mente te dice. Hoy yo te digo, Jesús está al alcance, Jesús está aquí, y ahí donde estás, el Señor Todopoderoso también se hace presente. ¿Vencerás los obstáculos en este día? ¿Vencerás el temor al rechazo? ¿Vencerás las restricciones? ¿Responderás al llamado de la voz tierna de Jesús diciéndote, quiero ser limpio? ¿Te resistirás a un toque de su mano en tu corazón transformando tus circunstancias? Dice la Escritura, quiero ser limpio. Yo te pregunto, ¿quieres ser limpio el día de hoy? Ven a Jesús. Dice la Escritura que si nosotros escuchamos la voz del Señor, si nosotros oímos la voz de Dios, respondamos. El día de hoy el Señor te está hablando al corazón. Dios está hablándote a ti el día de hoy que me estás escuchando. Tal vez seas un sicario, tal vez seas un defraudador, tal vez seas un asesino, tal vez a lo mejor has cometido lo peor de lo peor. No importa, yo te digo, ven a Jesús. Él es el amor, Él es la paz y Él es el único que puede transformar tu corazón y tus circunstancias. Si es tu deseo el día de hoy recibir un toque de Jesús y escuchar su voz diciendo, quiero ser limpio, yo te quiero invitar a que inclines tu rostro ahí donde estás. Si puedes hincarte ante la majestad de Dios. Llama a tu familia, si estás con gente escuchando juntos, que no te dé vergüenza. Ahí cierra tus ojos en esta hora y habla con Dios. Habla con ese maestro que también habló con este leproso. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él está accesible para todos. Y dile al Señor, Señor Jesús, tu palabra, Señor, es poderosa. Y tu palabra me habla de este testimonio impresionante de este leproso. Señor, también la Biblia me dice de mi condición de lepra espiritual. Señor, y dice que estoy perdido. Señor, he hecho lo malo. Señor, he pecado contra ti, contra mi familia, contra la sociedad, contra mi propio cuerpo. Señor, te pido perdón. Señor, yo te ruego igual que el leproso a tus pies, postrado, reconozco que tú eres el Señor. Y te pido, Señor, que me perdones y que extiendas misericordia. Quiero ser limpio. Son las palabras que deseamos escuchar. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano y toca a aquellos que me están escuchando. Entra a sus hogares, Señor. Sana matrimonios, sana corazones, cambia mentes. Transforma, Señor, al asesino, al narcotraficante, al defraudador, al ladrón, al engañador, al mentiroso. Señor, todos cometemos pecado, todos te necesitamos, Señor. Lejos de ti nada podemos hacer. Yo te ruego, Señor, por aquellos que han vencido, Señor, los obstáculos. Sé el Señor de sus vidas. Padre, sácalos de esa cuarentena espiritual y permítenos, Señor, estar unidos a ti en el nombre de Jesús. Creemos en la obra de Cristo. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios que vino a transformar nuestra condición, a salvarnos. Y que en la cruz del Calvario dio su vida voluntariamente para rescatarnos y cambiar nuestra condición. Señor, creemos en tu obra en la cruz, que es para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Señor, en el nombre de Jesús, sana corazones, quita lepra espiritual, transforma circunstancias con el poder de tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén. Amada persona, si tú hiciste esta oración, yo te digo, bienvenido otra vez a casa, porque ahora estás en el Señor. Busca al Señor. Yo sé que muchos de ustedes tienen su Biblia. No le tengas miedo. Esta es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Ábrela, desempólvala, quítale las telarañas y ponte a leerla.
porque estoy seguro que el Espíritu de Dios está en ti ahora y Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima transmisión de Fuente de Vida. Este es el pastor Esteban Reyes. Dios les bendiga.